Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. En casa, todos pueden ver el siguiente programa. América TV, Santuariano como vos. Hola a todos, aquí comienza una hora donde le damos una mirada a los hechos que nos importan, temas que son de gran relevancia para el santuario y para su gente. En el programa de hoy hablaremos sobre las adicciones y para eso contaremos con un invitado que puede ayudarnos a entender mejor cómo se desarrolla esta enfermedad. Así que los invito para que veamos quién es y ya volvemos. Juan Carlos Ortiz es psicólogo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es especialista en adicciones de la Universidad Luis Amigó. Además, es maestrante en neuropsicología de la Universidad San Buenaventura. También tiene un diplomado en neuropsicología social, en desarrollo familiar y en dolor y cuidados paliativos de la Fundación Universitaria Sanitas. Juan Carlos Ortiz nos acompaña hoy en profundidad. Iniciamos el primer bloque del programa en profundidad y pues claramente le vamos a dar la bienvenida a la persona que nos acompaña hoy. Recordemos que es Juan Carlos Ortiz y nos acompaña precisamente para hablar de un tema muy importante que son las adicciones. Juan Carlos, bienvenido. Sí, muy buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, claro, con todo el gusto. Es un tema que realmente es de vanguardia y rico poderlo tocar en estos espacios para que la comunidad se beneficie. Muy bien, iniciemos precisamente con eso porque es bueno que la gente conozca, así se haya una pregunta muy común, muy repetitiva y reiterativa incluso con otros temas, pero ¿qué son las adicciones como tal? ¿Cómo podremos definirlo? Bueno, lo que pasa es que las adicciones, definirlas como en un concepto de diccionario es un poquito complejo, pero podría conceptualizarse como aquellas conductas que busca un individuo para no sentir el malestar que le genera no realizarla. Por ejemplo, el consumo de licor. Alguien que tiene cierta adicción o inclinación a estar consumiendo licor con frecuencia o con regularidad, y esto le ocasiona distorsiones a nivel laboral, familiar, social, etc. Cada vez que está en proceso o en periodo de abstinencia o de no consumo, siente la imperiosa necesidad de consumir. Entonces, una adicción es una conducta que podría considerarse compulsiva, sí, impulsiva, para desarrollar una actividad o consumir una sustancia, puede ser para sentir cierto bienestar. O sea que genera un placer, una especie de recompensa de un sentimiento, por así decirlo. Totalmente, justamente ese es el principio de las adicciones, el principio de recompensa. ¿Por qué alguien se hace adicto al licor? Porque cada vez que lo consume, a pesar de que su sabor, la textura no es rica, sí, como te tomas un refresco azucarado que es rico, es dulce, es bueno al paladar, el licor no, y uno se pregunta, pero entonces ¿por qué siguen consumiendo? Porque justamente ese es el punto, es el sistema de recompensa cerebral lo que lo lleva a buscar de nuevo la sustancia. Muy bien. Es bueno también que dejemos claro si existen varios tipos de adicciones, qué tipos de adicciones tenemos y cómo podemos diferenciar un tipo de otra. Sí, hay diferentes tipos de adicciones. Básicamente se podrían como describir en dos grandes grupos. ¿Sí? Adicciones de tipo químico y adicciones de tipo conductual o comportamental. Entonces, en las adicciones químicas podríamos referenciar las que incluyen sustancias lícitas o ilícitas. Claro. Lícitas, cigarrillo, el tabaco, licor. Ilícitas, entonces marihuana, cocaína, perico y otras drogas de consumo recreativo, sí, como se conocen, como el éxtasis, LSD, entre otras que han venido surgiendo
con la contemporaneidad. Ahí entrarían también entonces las personas que pueden resultar adictas de medicamentos como el tramadol, por ejemplo, que ha tenido fuerte crítica incluso por esa adicción que genera. Esa también hace parte del grupo de las químicas. Sí, y de las lícitas, porque Exacto. a pesar de que el tramadol no es un medicamento de control, pero tiene una base química que son los opioides o los opiáceos, sí, ¿cierto? Igual que el tramadol, la morfina, que ya es un medicamento de mayor control médico, o sea, eso no se consigue o no debería conseguirse Claro. fácilmente por ningún ciudadano. Entonces, este tipo de sustancias lícitas, que también son de control médico, como tienen una base química opioide, puede generar también adicción en su momento. Ojo, es importante pues siempre tener la referencia médica, porque no quiere decir esto que el hecho de que la morfina o el tramadol sea una sustancia susceptible de provocar una conducta adictiva posteriormente, no es que no se deba usar. Si se hace con el control médico y el seguimiento médico adecuado y pertinente, no debe haber ningún problema. En ese orden de ideas, hablando de las químicas lícitas e ilícitas, ¿cómo podremos catalogar la peligrosidad de una adicción a algo como esto? Puesto que son esos medicamentos pueden ser muy fuertes desde el punto de vista adictivo, pero claramente pues una persona que consume mucha marihuana o otro tipo de droga como esas, ¿cómo podemos diferenciarlos en cuanto a la peligrosidad? Toda sustancia es susceptible de producir riesgo, ¿cierto? Sí. Incluso hasta la comida, ¿cierto? Si yo soy exagerado en el consumo de carbohidratos, lo mínimo que me puede provocar es una obesidad, y de ahí, subsiguiente a eso, pues las complicaciones de la obesidad, problemas cardíacos, respiratorios, etc. Con relación a la peligrosidad de una sustancia que puede estar clasificada dentro de un grupo de sustancias que producen adicción, el riesgo está en el consumo. Sí. Es decir, hay sustancias que crean un cúmulo químico en el organismo del cual el sujeto no se percata, el consumidor no se percata y piensa que la puede controlar. Esa es una de las formas de peligrosidad. ¿Por qué? Porque puede saturar su organismo de la sustancia, verbigracia, el cannabinol, los cannabinoides de la marihuana. Sí. Cada vez que se consume marihuana, se acumulan metabolitos de cannabinol en el organismo, en la sangre y en la grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, consumes marihuana ya y no vuelves a probarla hasta dentro de 3, 4 semanas, y yo en 2 semanas te digo, listo, te voy a hacer un examen, con toda seguridad en ese examen hay trazas de metabolito de marihuana, así haya sido el único consumo. Entonces, imagínate si consumes hoy y luego mañana y luego pasado mañana y así diariamente, y no solo una vez al día, sino varias veces al día, los niveles de esos metabolitos que se han acumulado en el transcurso del tiempo, pues incrementan sus niveles, lo cual a la larga puede traer sus consecuencias. Eso es uno. Y el otro está ligado, la peligrosidad de esta sustancia está ligada a la abstinencia. Sí. Por ejemplo, el consumo de cocaína. Has consumido cocaína y de repente entras en un proceso de rehabilitación, generas conciencia de que eso te hace daño, de que no es bueno para la salud, ni para la familia, ni para nada, y decidís suspender con una rehabilitación terapéutica guiada. Pero el riesgo de recaída es latente, de hecho hace parte del proceso de rehabilitación. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, si no se hace un direccionamiento adecuado, si no hay un acompañamiento adecuado, esa recaída puede incidir en una sobredosis del consumo de la sustancia por el deseo exacerbado, el craving que se llama en adicciones, de consumir nuevamente. Sí. Muy bien, y en cuanto al otro grupo, estas son todas las químicas legales e ilegales. ¿Cuál sería entonces el otro grupo en materia de adicciones? Y el otro grupo, entonces hablamos de compulsiones o adicciones conductuales, ¿no? De la conducta. Entonces podemos resaltar algunas como adicción al trabajo, adicción al deporte, adicción a las comidas, por ejemplo, se pueden generar adicciones al sexo,
adicciones a las tecnologías electrónicas, celulares, videojuegos, computadores, adicciones más específicas a las redes sociales, o sea, sí, dentro de toda esa gama de tecnología y de la internet y de pantallas, hay otras más específicas como las redes sociales, por mencionar algunas. El deporte también se puede generar adicciones al deporte. Podemos englobar todo prácticamente. No todo, porque no todo genera placer, pero como tú señalabas muy ciertamente al principio, ese sistema de recompensa es el que lleva a un individuo u a otro a buscar una conducta u otra conducta. Claro. Esto también tiene un componente genético que han estudiado algunos científicos. Puedo citar ahora al doctor Mauro Torres, que ha investigado como la parte de la mutación genética que se produce a nivel del lóbulo frontal, específicamente orbitofrontal derecho, y él dice que estas alteraciones están estrechamente ligadas al consumo de licor. Históricamente en Colombia el consumo de licor se remonta a la época de la colonia o mucho más, bueno, pues eso ya es historia, y en el mundo, ¿cierto? Es decir, el consumo de licor que está popularizado, según la teoría de este investigador, es el responsable de que hoy día o hayan compulsiones o adicciones ligadas directamente al consumo de licor o alcoholismo, o otra variedad diferente como conductas. El mentiroso, claro, el avaro, que hace parte como de un círculo dentro de esa adicción. Claro, compulsiones ya más ligadas a la conducta. Nosotros, por ejemplo, culturalmente podríamos aceptar una mentira sí o no. La comunidad paisa de repente somos mentirosos por excelencia, pero hace parte de la cultura, sí, pero entonces eso a veces nos lleva a desdibujar el valor de la verdad como un valor absoluto, ¿cierto? Y entonces podríamos aceptar ciertos parámetros, y a veces, como no tenemos la diferencia entre ese límite, empezamos a borrarnos entre los valores y los antivalores y finalizar en conductas perjudiciales como un tipo de adicción. Muy bien, entonces vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa, sí. Terminamos este primer bloque y regresamos precisamente para conocer las afectaciones que generan las adicciones en la persona y en los demás, y sobre todo los signos de alarma ante los que las personas y las familias pueden estar atentos, ¿le parece? Totalmente, claro. Muy bien, vamos entonces a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos al programa En Profundidad. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Integrales, administración inmobiliaria, jurídica y contable. Contamos con servicios relacionados con administración de inmuebles, copropiedades, comisionistas de venta de inmuebles, expedición de certificados de tradición y libertad. Además, te ayudamos con el SOAT, pólizas de responsabilidad civil, asesoría jurídica, asuntos civiles, administrativos, contratación pública y privada, tutelas, derechos de petición, demandas y sucesiones. Acércate al local 105 del Centro Comercial King Shopping y pregunta también por asesorías contables y tributarias, declaraciones de renta, certificados de ingresos, liquidaciones laborales, declaración de industria y comercio, expedición del RUT o modificaciones y demás trámites ante la DIAN, afiliaciones y traslados al Sistema de Seguridad Social. Integrales, administración inmobiliaria, jurídica y contable, la mejor asesoría. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, santuariano como vos. América TV, santuariano como vos. Santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad.
Los especialistas en tecnología de Tecnicel te brindan rápidas soluciones para todos los problemas de tus dispositivos móviles con un servicio técnico de alta calidad y 100% garantizado. Venta de repuestos, accesorios para todos los terminales, estuchería, cargadores, parlantes, auriculares, encendedores recargables y todos los accesorios gamer. Ubícanos en el centro comercial King Shopping y llámanos al 310-366-1323. Tecnicel, especialistas en tecnología. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Almacén El Baratón. En nuestros 90 años nos renovamos totalmente para estar siempre de moda en el santuario y para que tu familia también lo esté. Y lo mejor, con precios que hacen honor a nuestro nombre. Ven y conoce nuestra nueva pinta y todas las sorpresas que tenemos para ti. El Baratón, hacemos parte de tu familia. Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. Y bien, es momento de dar inicio del segundo bloque del programa en profundidad. A todos ustedes les recordamos que nos encontramos con el psicólogo Juan Carlos Ortiz. Con él estamos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con todas las adicciones. Estamos tratando de hacer esa pedagogía alrededor de ese tema tan importante y precisamente para que empecemos a hablar de esas afectaciones que tiene para la persona y para el entorno, independientemente del que sea. Diferenciemos un poco entre lo que es hobby, lo que es un gusto por algo y donde ya raya con la adicción, que igual quedó claro desde el primer bloque, pero para que las personas hagan esa remembranza en este momento. Bueno, entonces hay actividades que yo puedo realizar por placer, que no necesariamente tienen que ser adictivas o me generan una conducta adictiva, como los hobbies que tú mencionas. Un hobby, ¿qué es? Es una actividad que yo disfruto, pero que yo no estoy sujeta a ella para tener bienestar o para sentirme bien como individuo. A diferencia de las adicciones, sí, yo tengo que imperiosamente, es decir, sí o sí, tengo que hacer o consumir lo que yo espero me va a producir placer para sentirme bien. De lo contrario no se genera la sensación placentera ni esa capacidad de sentirme feliz o en equilibrio con el mundo y con la vida. Entonces, yo diría que esa es básicamente la diferencia. Un hobby no te atrapa. Exacto. Una conducta adictiva sí te atrapa, y no solo te atrapa, sino que empieza a producir un deterioro a nivel individual, familiar, social, laboral, académico, en muchas esferas de la vida del individuo. Muy bien, precisamente hablemos de eso. ¿Cómo pongamos el escenario de una persona que tiene la duda y que en un momento va a decir, bueno, capaz que me volví adicto a X o Y cosa? Y posteriormente hacemos la pedagogía de lo que una familia, una madre, un padre, un hermano puede ver o identificar como signo de alarma con una persona de su alrededor. Bueno, muy buena pregunta, porque en principio alguien que es adicto o tiene ciertas compulsiones no lo reconoce. Sí. Retomó el alcoholismo, que es lo más común, ¿no? O por lo menos lo más reconocido a nivel mundial. Ningún alcohólico te va a decir, yo soy alcohólico, llévame a terapia que estoy mal. Casi siempre llegan a este punto cuando se escucha la frase folclóricamente, es que ha tocado fondo. Ha tocado fondo es que a raíz de su conducta adictiva, cualquiera que sea del grupo de las conductas o del grupo de las químicas, ha perdido su trabajo, ha entrado en la bancarrota, entonces ha perdido su dinero, ha perdido su familia, ha perdido el contacto con la sociedad, se encuentra en un estado bastante deplorable, y lo único que le queda es morir, que a veces así lo describen en alguna literatura. Lo único que me queda es morir o doblar las rodillas y pedirle a Dios que me saque de esta. Sí. Es cuando el sujeto siente que tocó fondo.
y muchas veces la decisión se da en ese punto, lastimosamente. Uno esperaría que fuera diferente. Antes. Entonces los que se dan cuenta casi siempre son los que están alrededor y lo señalan constantemente. En principio, hay familias que son realmente miopes para esto. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de ver los síntomas en el sujeto, ver los cambios de conducta, ver cómo van variando las cosas en cuestión de semanas o de meses, se tapan los ojos a la realidad y se mienten a sí mismos tratando de aparentar y justificar que todo va bien, cuando muy en el fondo saben que hay algo que no va bien. Hombre, yo tengo mi muchacho, como era de comelón, no, pero es que dejó de comer, ha perdido peso. Eso tiene que ser el estudio, eso es el trabajo, tiene que ser que está muy estresado. No quiere decir que todo el que deje de comer o esté estresado es porque está adicto a alguna conducta, pero a eso se ligan otros síntomas, ¿cierto? Sí. Empieza a haber dificultades, de repente empieza a haber aislamiento social, ya no quieren compartir con la familia, o de repente hay irritabilidad sin un motivo aparente, es decir, se les dice cualquier cosa y contestan con 4 piedras, ¿no? Empieza a haber cambios, no solo en la apariencia física, sino también en su forma de pensar, de ver la vida y de interactuar con el entorno. Entonces hay familias, hay seres cercanos que lo identifican y quieren ayudar. Hay otros que lo identifican y se hacen los ciegos, se tapan los ojos. Porque a veces pensar más en el escarnio público que en beneficiar a mi amigo o a mi familiar que está pasando por un momento crítico se vuelve más importante. Entonces se desbalanza, hay un desbalance realmente que no ayuda. Una pregunta como especie de paréntesis, ¿es normal o no es normal que la gente en Colombia acuda al psicólogo? Es decir, si hablamos un poco de lo que es la cultura nuestra aquí en el Oriente, por ejemplo, y en Antioquia mismo, que ya hemos sabido qué tipo de características de arraigo nos traen, y eso que usted habla de la opinión pública nos importa demasiado. ¿Es muy normal o no es normal que la gente vaya al psicólogo? Sabemos que es necesario, pero dentro de la forma de consulta de la gente, la cantidad de consultas que hace, ¿todavía es muy reacio el antioqueño, la persona del Oriente o el colombiano para ir al psicólogo? Bueno, puedo decir en mi experiencia que alegremente esta cultura ha ido cambiando. En principio sí es como lo describes, pero yo pienso que esa dificultad de acercarse a un especialista en un área, sobre todo en el área de la salud mental, radica mucho en la opinión pública. Y es porque, aunque nos jactemos de decir, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí, si me ven saliendo de un consultorio de un hospital psiquiátrico, pues, trato como de que caminar rapidito para que no se den cuenta mucha gente, ¿no? Alegremente esto ha ido cambiando, la gente se ha ido concientizando poco a poco y se han venido importando comportamientos culturales de otras culturas donde la psicología es muy valiosa. Claro. Hablo de la Argentina, por ejemplo, allá consultar con el psicólogo 2 o 3 veces al año es tan importante como ir al odontólogo o como ir al médico a los controles. Se convierte como si la psicología ya fuera canasta familiar. Algo así, como que este año yo separo mi presupuesto porque necesito ir al psicólogo a mitad de año en verano y en invierno o algo así, pues según como su programación cultural. Claro. Entonces, aquí en Colombia se ha ido importando poco a poco esa cultura y la gente ha ido generando una conciencia de que si bien es importante tener un cuerpo en óptimas condiciones y cuidarlo, también es muy importante tener una mente en buenas condiciones y cuidarla. Sí. Y no basta, entonces aquí sí me gusta hacer un poquito de hincapié, porque no es suficiente con el consejo que me pueda dar el abuelo o la abuela, claro, o el amigo o el vecino. Que aquí sí tiene mucho valor. Exacto. Claro, culturalmente eso es lo aceptado. Ve, abuelo, ¿vos qué pensás de esto? Entonces la palabra de alguien sabio que ha vivido. No es que no valga, sino que hay condiciones específicas de la mente y de la conducta humana que no se tratan con consejos. A veces requieren una aplicación profesional y un conocimiento mucho más allá de lo que uno aparentemente podría ver.
Entonces, claro, me alegra que hicieras esa pregunta porque es muy importante. Me alegra mucho ver cómo poco a poco esto se ha ido infiltrando de ese deseo, de esa desprevención de la gente por decir, ¿para dónde vas? No, tengo cita psicológica, sin ninguna prevención, claro, y sin ningún problema, porque realmente eso, visitar al psicólogo o visitar el psiquiatra no implica necesariamente estar mal de la cabeza. Exacto. Hay situaciones con las que no puedo lidiar yo, pero que otro profesional entrenado puede ayudarme a ver y a encontrar una salida más adecuada. Es decir, que son múltiples las afectaciones entonces, y eso de una u otra forma también puede repercutir en el entorno familiar y en el entorno de los amigos. De esta manera vamos a hacer nuestra segunda pausa, segunda y última en el programa en profundidad, y regresamos para hablar un poco sobre lo que es el tratamiento y cómo se debe trabajar sobre el tema de las adicciones. Ya volvemos. Quédate con nosotros. América TV, Santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, Santuariano como vos. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. En el almacén Mil Novedades encuentra ropa para toda la familia con los precios más bajos del mercado. Camisas, jeans, chaquetas, ropa interior, calzado y accesorios de alta calidad. Estamos ubicados en la carrera 48, número 5019. Visítanos y conoce los precios especiales y los descuentos permanentes. Además, en temporada los precios se ponen aún más bajos. Almacén Mil Novedades, la ropa de moda al precio de moda. En la carnicería y legumbrería Los Grillos te ofrecemos la mejor calidad en carnes frías, cerdo, pollo, res, pescado, frutas y verduras. Encuéntranos en la carrera 50, número 4910, a una cuadra del parque principal. Te empacamos al vacío cualquier tipo de carne. Tenemos servicio a domicilio llamando al teléfono 546-1006 o al celular 321-704-0337. Carnicería y legumbrería Los Grillos, calidad y eficiencia. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Integrales, administración inmobiliaria, jurídica y contable. Contamos con servicios relacionados con administración de inmuebles, copropiedades, comisionistas de venta de inmuebles, expedición de certificados de tradición y libertad. Además, te ayudamos con el SOAT, pólizas de responsabilidad civil, asesoría jurídica, asuntos civiles, administrativos, contratación pública y privada, tutelas, derechos de petición, demandas y sucesiones. Acércate al local 105 del Centro Comercial King Shopping y pregunta también por asesorías contables y tributarias, declaraciones de renta, certificados de ingresos, liquidaciones laborales, declaración de industria y comercio, expedición del RUT o modificaciones y demás trámites ante la DIAN, afiliaciones y traslados al Sistema de Seguridad Social. Integrales, administración inmobiliaria, jurídica y contable, la mejor asesoría. Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos.
Llegamos al último bloque del programa En Profundidad. A todas las personas que han estado conectadas con nosotros en el municipio del Santuario a través del canal América TV y otras que nos ven a través de otros canales comunitarios donde se emite el programa En Profundidad, pues les agradecemos por haber estado con nosotros. Les recordamos entonces que estamos hablando con el psicólogo Juan Carlos Ortiz y el tema que trajimos para hoy pues son las adicciones. Entonces, Juan, precisamente cuéntenos un poco, o más bien socialicemos con la gente cuál es el número de contacto donde pueden llamarlo, donde pueden ubicarlo, donde pueden entablar de pronto alguna cita, no solo para un tema relacionado con esto, sino con otros temas. Claro, no solamente las adicciones, en psicología hay mucha tela que cortar, por supuesto. 317-230-5376, 317-230-5376. A través de vía WhatsApp o línea directa telefónica, como quieran, como se quieran comunicar. Muy bien, vamos a hablar en este bloque del tema de tratamiento y pues prácticamente para muchas patologías se recomienda el tema del ejercicio. Entonces, ¿qué papel de pronto tiene el ejercicio, juega el ejercicio dentro de una persona que puede tener alguna adicción química o de comportamiento? O de comportamiento. El ejercicio es fundamental. El ser humano no nació para estar quieto. Realmente, desde nuestra dinámica celular, estamos constituidos para estar en movimiento constante. Incluso cuando dormimos, que pensamos que estamos en reposo absoluto, no es así. Estamos en una actividad diferente, incluso el cerebro está en una actividad diferente, pero nunca estamos quietos. Actividades diferentes que generan descanso y reparación durante el sueño. Entonces el ejercicio se convierte en una herramienta fundamental en los procesos de rehabilitación, porque a través del ejercicio se logran incrementar unos niveles de dopamina que corresponden a los mecanismos de recompensa que tú mencionabas en el primer bloque, y otros niveles de serotonina, que son las hormonas que se producen en unas zonas específicas del cerebro y son las encargadas de que sintamos placer y de que nos sintamos con deseos de repetir una actividad u otra. Entonces se me viene a la cabeza en el momento el sexo. En condiciones de normalidad, la sexualidad es placentera y se quiere repetir siempre porque genera placer, ¿cierto? Cuando ya nos desbordamos, entonces hablamos de una adicción. El deporte hace esto. Cada vez que tenemos una actividad física intensa, cualquier deporte, deporte, hablamos con actividad física, o sea, donde podamos sudar, donde la frecuencia cardíaca se eleve. Porque es que hay otras clasificaciones de deporte que a lo mejor no serían tan útiles como, por decir, el ajedrez. El ajedrez implica unos niveles de concentración altos que no van a ser los que pueda obtener una persona que está en proceso de rehabilitación o tratamiento. Entonces, un deporte que implique actividad física, jugar fútbol, baloncesto, béisbol, salir a trotar, montar en bicicleta, ¿no? Eso hace que se generen dos cosas al finalizar la rutina deportiva: media hora de ejercicio. Finalmente hay sensación de cansancio, entonces se genera una capacidad de poder apreciar el reposo como tal. Y segundo, se elevan niveles de dopamina y serotonina y otras encefalinas, nombres de hormonas, pues no quiero volverme muy técnico en la conversación, que hacen que uno sienta placer, que el cerebro sienta placer, con lo cual cada vez que se repite la actividad física deportiva, entonces yo me siento pleno, me siento con placer. Esto, si yo detecto que el deporte que me beneficia, no solo a nivel mental sino físico, me produce placer, pues entonces voy entendiendo con el acompañamiento indicado que ya no necesito fumarme el cigarrillo o fumarme la marihuana o consumir la cocaína o el licor para sentirme bien, sino que existen otros mecanismos que me ayudan a obtener un placer, una sensación de placer similar a la que las drogas podrían producir. ¿Por qué podría fracasar? Por la velocidad, porque casi siempre el adicto a una conducta o a una sustancia quiere la sensación de placer ya. Inmediatamente. Entonces, como empezamos a desenvolvernos en un mundo de inmediatez, donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, tiene que generar resultados ya, entonces el deporte sí la produce con cierta rapidez, pero no a la velocidad que una droga, ¿cierto? Como que te inyectas la sustancia, la heroína, y en cuestión de 2 segundos ya estás en un viaje.
El deporte implica un esfuerzo de parte propia, levantarme a cierta hora, hacer un calentamiento y un estiramiento. Tener ese hábito. Y empezar a generar el hábito. Inicialmente debo obligarme a una rutina, pero luego de 21 días o 30 días aproximadamente se espera que ya se vaya convirtiendo en un hábito y ya no me cueste tanta dificultad emprender la actividad deportiva cualquiera que sea. Muy bien, si hablamos entonces de la importancia del deporte o de la actividad física dentro del tratamiento, que es muy importante, no va a ser más importante que el acompañamiento de la familia. ¿Cómo se involucra y qué tiene que ver la familia dentro de una persona que se quiere rehabilitar? Importantísimo. Entonces conocemos el acompañamiento del círculo primario, sí, o otros más lejanos como vecinos o amigos y conocidos, como las redes de apoyo. Las redes de apoyo significan justamente eso, es una red de personas que me conocen, en las que yo me voy a apoyar cuando yo sienta que la fuerza o la voluntad o la motivación van disminuyendo en su nivel. Entonces, la pregunta si ese acompañamiento es importante, no solo es importante, es fundamental. Si mi familia, que es mi grupo, si yo encuentro que en mi grupo familiar no tengo ese apoyo, no tengo ese sustento, cuando yo sienta que mis fuerzas no me van dando o que voy a recaer de nuevo en la conducta que justamente quiero evitar o en la que no quiero volver a caer, son ellos los que van a estar ahí no solo haciéndome barra y animándome a que siga adelante, sino que de alguna manera van a buscar el camino para que yo pueda continuar sin desviarme, sí, o sin desviarme mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que una buena herramienta con un mal trabajador es una herramienta inútil. Sí. ¿A qué me refiero? Las familias muchas veces, en su afán por ayudar a la persona, al individuo que quiere salir de una adicción o conducta adictiva, a veces se vuelven coadictos. Y coadicto es la persona que quiere ayudar al que supuestamente es adicto desde sus propios conocimientos, pretendiendo ser un salvador o sí, pretendiendo ser un superhéroe para esa persona. El error de esa concepción es que cuando yo me pongo en ese papel, empiezo a caer en un juego que el adicto, como buen manipulador, sabe hacer, y me empiezo a perder yo mismo en el remolino en el que el adicto está sumergido, con lo cual ya no va a ser uno, sino que van a ser dos, o los que estén implicados, sí, en el juego de alguien que realmente quiere salir de ahí, con lo cual se desdibuja totalmente esa ganas de ayudar que la familia quiere imprimir en un círculo determinado. Entonces, la familia sí, pero siempre bajo el direccionamiento profesional adecuado. Muy bien, y si yo sé que todos los tratamientos, los cuerpos, las mentes, las personas como tal y las familias son diferentes, pero ¿cuál puede ser la duración y cuál puede ser un costo de un tratamiento de una persona? Si tenemos alguna base que podamos dar para que la gente tenga en conocimiento, digamos, cómo trabajan ustedes en cuanto a eso de la duración y al costo, porque a la gente también le interesa saber cuánto puede costarle no solamente físicamente salir adelante con un problema de estos, sino económicamente, claro. Los costos pueden ser variables, eso sí, depende de qué, depende de la institución, depende de los profesionales implicados, depende de la complejidad del asunto. Entonces, no hay como unas tarifas preestablecidas, sí, o como un orden tarifario nacional o mundial que uno diga, listo, si se demora 6 meses es tanto, no, porque todo varía. Desde la psicología propiamente, un tratamiento se estipula desde la teoría que un tratamiento puede estar alrededor de 1 año, ¿cierto? Claro. Con unas frecuencias diferentes. Los primeros 3 meses yo debería estar con el sujeto que requiere la ayuda en intervenciones o en consulta, sí, cada semana, los 3 primeros meses. No necesariamente es una camisa de fuerza, ¿cierto? Todo depende de cómo va evolucionando el paciente. Posteriormente a esos 3 meses, entonces se pueden ir ampliando las frecuencias de consulta. Claro. Y al finalizar los 12 meses uno esperaría que se haya llegado a la fase de sostenimiento, es decir,
Hay unos autores, Prochaska y Di Clemente, que ellos generaron un modelo de rehabilitación en las adicciones y ellos dicen que hay 4 fases que hay que superar. Entonces la primera es la precontemplación, donde el sujeto no tiene la más mínima idea o tiene la idea pero no quiere salir de donde está, se siente cómodo consumiendo, piensa que eso no le genera ningún malestar. Luego vendría la contemplación, que es cuando el sujeto ya empieza a cuestionarse ciertas cosas. Estoy perdiendo esto, estoy perdiendo aquello, veo que el mundo es diferente y empieza como a contemplar justamente una posibilidad de salir de ahí. Luego vendría la tercera fase, que es la acción, que es justamente entonces tomar medidas en el asunto, es hacer algo. Bueno, si tengo esta problemática, se la comento a mi esposa, se la comento a mi hermano o al amigo y ellos dicen, claro, hay que ir al profesional adecuado, entonces vamos y vamos a actuar. Y de esas medidas se desligan otras cosas, sea que requiera ser institucionalizado, hospitalizado, o se pueda hacer tratamiento ambulatorio, o de repente muchas veces este tema de las adicciones tiene un sustrato, tiene un fundamento psiquiátrico. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces un sujeto llega a consumir determinada sustancia porque tiene ya un problema psiquiátrico de base, tipo esquizofrenia, tipo trastorno bipolar, y entonces en fase maníaca y psicótica, y siente que debe consumir porque al consumir esa sustancia se siente aliviado. Entonces eso es lo que llamamos patologías duales, ¿cierto? Entonces eso complejiza un poco más y hace que el tratamiento tenga que ser interdisciplinario, psicología, psiquiatría, médico general, etcétera, ¿cierto? En muchos casos hasta la hospitalización. Y la última fase que uno espera, que es que llegue el sujeto a la que pueda llegar, o uno esperaría, es la abstinencia, es decir, el no consumo. Claro. Las recaídas pues hacen parte de ese proceso como aristas que pueden ir surgiendo dentro del proceso de rehabilitación sin que implique un fracaso terapéutico, sino parte del proceso terapéutico del cual uno espera que con el direccionamiento oportuno y adecuado el sujeto pueda entender que puede ir aprendiendo justamente esas recaídas para lograr la abstinencia total. Así es. Eso desde el consumo desde las adicciones químicas, porque en las adicciones comportamentales la abstinencia es un ideal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo tu adicción es al uso de las computadoras o estar en la internet, no vamos a pretender la abstinencia, porque entonces de alguna manera vas a necesitar estar en la computadora o en la internet para trabajar, para estudiar, pero sí que se logre un nivel de uso más controlado. Entonces en eso difiere un poquito. Y el esquema de tratamiento se basa en esos 4 factores. Y para resumir, depende de las condiciones del sujeto, de que haya una patología dual y de las condiciones ambientales. Muy bien, recordemos por último, ya para finalizar este programa, nuevamente su número telefónico para que las personas que no pudieron tomar nota al principio lo puedan hacer en este momento. Claro que sí, 317-230-5376, 317-230-5376. Bien, Juan Carlos, de esta manera nosotros llegamos al final. Usted está ubicado en Medellín y por tal motivo, pues es motivo para agradecerle que se haya desplazado hasta el santuario y que esté aquí en las instalaciones del canal América TV, pues haciendo la pedagogía con la gente. Muchísimas gracias por haber venido. Con todo gusto y hasta la próxima. Así es, de esa manera nosotros llegamos al final del programa En Profundidad. A todos ustedes les agradecemos por habernos acompañado en esta emisión y dentro de 8 días nos vemos con otro invitado muy especial. Les recuerdo que pueden vernos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, en YouTube y en Instagram nos encuentran como América TV El Santuario y en Twitter pueden hacerlo como @ATV Santuario. Un abrazo fuerte para todos.